Hola a todos. Continuando con el estudio de las normas que se han generado con ocasión a la pandemia del COVID, la oportunidad de hoy es para analizar el contenido de la resolución 666 expedida por el Ministerio de Salud. Dentro de esta resolución, la cual tiene por objeto adoptar el protocolo de bioseguridad para la activación de los diferentes sectores del país, es importante precisar que contiene un anexo técnico, el cual más adelante detallaremos en sus puntos más importantes. La resolución como tal contiene 5 artículos, los cuales los vamos a precisar de la siguiente manera. El primer artículo refiere el objeto, que como lo citábamos anteriormente, busca es adoptar los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública. Aparte de eso, busca minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad y cómo debe ser todo el procedimiento de su implementación, teniendo claro que esta resolución no aplica para el sector salud, pero no aplica para el sector salud según el análisis que hemos efectuado en lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud. Pero para las partes administrativas de las diferentes entidades prestadoras de salud sí se le aplica y se puede tomar como base y criterio para su funcionamiento de estos protocolos de bioseguridad. En el segundo artículo refiere todo lo correspondiente al ámbito de aplicación. Y en este ámbito de aplicación incluye a todos los empleadores, llámese del sector público o del sector privado, a todos los aprendices, a todos los cooperados de las cooperativas de trabajo asociado, a los afiliados partícipes, a los contratistas públicos o privados, a los contratantes públicos o privados y además a todas las ARLs y obviamente a todos los empleados de nuestro país. Con una anotación muy importante, que cada sector debe ajustarlo de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de ellos, porque no podemos aplicar los mismos criterios para una IPS que para una empresa de construcción o similares. En el tercer artículo refiere todo lo correspondiente a las responsabilidades que tienen los contratantes o empleadores y que tienen los trabajadores o contratistas. Desde este punto de vista iniciemos a revisar cuáles son las responsabilidades de los empleadores o contratantes. La primera, con 3 verbos rectores muy importantes: adoptar, adaptar e implementar el contenido de esta resolución. De suma importancia apegarnos al contenido de la misma. Segundo, capacitar a todos sus empleados, aprendices, contratistas en todos y cada uno de los puntos, guardando los respectivos registros de estas capacitaciones para tenerlos como soportes ante cualquier requerimiento de un ente de control, que más adelante miraremos cómo se ejecutará esta vigilancia. Implementar acciones, en tercer lugar, implementar acciones que permitan la garantía de continuidad de las actividades. Esto en camino a ir reactivando lentamente nuestra economía. Adoptar medidas de reducción de la exposición ante esta pandemia, utilizando 2 figuras. La primera, lo que hemos ido empezando a escuchar ya en todo lo referente a las ciudades 24 horas. ¿Cómo se haría? Con la flexibilización de turnos y jornadas laborales, para que dentro de las 24 horas del día miremos a ver cuántos turnos de conformidad a la normatividad podemos incluir, cuántas jornadas laborales, y para que de esta manera las mismas actividades se puedan hacer en el mismo tiempo, pero con menos personas en los mismos espacios. Y la otra, no descartar y seguir utilizando el trabajo en casa, figura que ha tomado mucha fuerza durante esta pandemia. El cuarto caso es el de reportar ante las EPS y las ARLs cualquier sospecha o confirmación de un caso de COVID. Fundamental para cada uno de los empleadores y de las empresas. Sexto, incorporar canales oficiales de comunicación y puntos de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestras páginas web, de nuestras carteleras, de las diferentes formas que tengamos de anuncios, tenemos que publicitar todo lo que tiene que ver con la
prevención, atención y propagación del virus. Entonces tenemos que hacer los ajustes en nuestras páginas web, en nuestras carteleras en las diferentes partes de la institución para que no solamente los empleados y contratistas tengan conocimiento, sino también nuestros proveedores, sino también nuestros usuarios, nuestros pacientes, etc. También establece la importancia de apoyarnos en las ARLs y en las EPS para los siguientes fines. En las ARLs para todo lo que tiene que ver con la identificación y valoración de los riesgos. Y con las EPS con todo lo que tiene que ver con la propagación, perdón, con la prevención y prevención de la enfermedad. Tema que debe estar siempre en curso en cada una de nuestras actividades, la promoción y la prevención de la enfermedad. Solicitar también la asistencia técnica a las ARLs frente a las medidas que debemos tomar para el ejercicio de nuestras actividades. Ellos son los expertos y en ellos nos tenemos que respaldar para tomar e iniciar nuestras actividades. Proveer a nuestros empleados y contratistas de los elementos de protección personal. Si bien es cierto, las ARLs, que sabemos que en algunas circunstancias no han sido de tanta ayuda, pero la responsabilidad aquí está muy clara donde nos dice a los empleadores proveer los EPPs, las EPPs a nuestros trabajadores. Y promover para que nuestros empleados y contratistas se registren en la aplicación Coronap Colombia y registren su estado de salud. Eso frente a las responsabilidades de los empleadores y contratantes. Ahora, en lo que tiene que ver con las responsabilidades de los empleados, contratistas, cooperados, afiliados. Y aquí vamos a tener muy presente el contenido de lo establecido en nuestra Ley 1438 del 2011. En su artículo 3.17, cuando habla de la corresponsabilidad, del autocuidado. Figura que hemos dejado de lado, principio que hemos dejado de lado los colombianos, pero que acá nos lo están inculcando como un deber para evitar que cada uno de nosotros sea contagiado por el COVID. El primer deber que tienen los trabajadores es cumplir con el protocolo adoptado por el empleador. El no cumplimiento de este protocolo lo pueden hacer acarrear sanciones disciplinarias para el trabajador, más allá del riesgo que existe de contagio. En segundo lugar, el reportar al empleador y al contratante cualquier contagio en el trabajo o en la familia. Si conozco de algún compañero de trabajo que esté contagiado o algún familiar o algún vecino, hay que reportarlo para poder tomar las medidas pertinentes en el caso. En tercer lugar, hay que adoptar las medidas de salud. Es decir, reportar al empleador cualquier cambio o síntoma que se presente por parte del empleado o del contratante o del contratista, de su estado de salud. ¿Para qué? Para que se tomen las medidas del caso. Es decir, corresponsabilidad, es decir, autocuidado. En el cuarto punto, refiere todo lo atinente a la vigilancia y cumplimiento de este protocolo y le entrega la facultad a los órganos municipales que correspondan de acuerdo al sector o a las secretarías. ¿Para qué? Para que realicen las inspecciones y tomen las medidas correspondientes para poder habilitar la activación de determinada empresa. Pero también si una empresa presta los servicios sin el cumplimiento de estos protocolos, ordena compulsarle copias al Ministerio del Trabajo para que sea este el que inicie los procesos administrativos sancionatorios a que dé lugar. Por eso la importancia de que de la mano con sus áreas de seguridad y salud en el trabajo, capacitemos primero, montemos muy bien todos nuestros protocolos y los socialicemos muy bien a nuestros empleados. Por último, en el artículo 5 refiere la entrada en vigencia de esta norma, la cual está desde el 24 de abril del 2020. Hasta ahí lo que es el contenido de la resolución, pero luego viene todo lo que tiene que ver con el anexo técnico de la misma. Y en este anexo técnico viene todo el detalle de cómo deben ir establecidos estos protocolos.
Para este escenario, primero inicia con unas definiciones. Y dentro de las definiciones que debemos destacar son los diferentes tipos de aislamiento: el aislamiento respiratorio, el de por gotas o el por contacto. Luego viene cuáles son las medidas de seguridad para los trabajadores. Entonces se establece unas medidas generales como son el lavado de las manos, cómo lavarlo, cómo es el distanciamiento físico, cómo es el adecuado manejo de las EPPs, la manipulación de insumos y el manejo de los residuos. En cuarto lugar, establece lo que tiene que ver con la promoción y la prevención y el manejo de situaciones de riesgo por el COVID. Entonces habla de la vigilancia a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo, del trabajo remoto, de cómo tiene que ser cómo tiene que ser el trabajo presencial, las alternativas de organización laboral, algo muy importante, cómo va a ser la interacción en los momentos de alimentación en las empresas, cuáles son las medidas locativas que tienen que tomar las empresas en sus instalaciones para poder funcionar adecuadamente. ¿Cómo va a ser la interacción con terceros? Cuando llegue un proveedor a visitarme, cuando llegue un contratista a visitarme, cuando llegue un usuario, un cliente. ¿Cómo debe manejar el desplazamiento del trabajador hacia y desde el lugar del trabajo, sin que quiera decir esto que el empleador tiene que garantizar o efectuar ese traslado? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en conjunto con las ARLs? ¿Cómo van a ser las recomendaciones para la vivienda de cada uno de los trabajadores? El manejo de las situaciones de riesgo. También, por último, refiere cuáles son los pasos a seguir cuando detectemos que un colaborador tenga síntomas compatibles con el COVID y cómo debe ser nuestro plan de comunicaciones de aquí en adelante. Resolución muy importante en todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-2019. Espero haya alimentado sus conocimientos en lo referente a esta norma y de mucha ayuda para la ejecución de sus actividades. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal Diego Navarro T. Abogado. Si tienen alguna consulta, hagan los comentarios correspondientes. Estamos atentos para ayudarlos y siempre buscando lo mejor para todos. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.